Aquella noche extraña, cuando nos quedamos solos los dos en nuestro acogedor edificio nuevo, en un barrio residencial de Kiev, la recordaré hasta el final de mis días. Fue algo irreal, como esas historias que se cuentan en voz baja en la cocina, con una botella de aguardiente sobre la mesa. Pepinillos en salmuera, tocino, pan fresco y, tal vez, otro par de tragos para darse valor. Ya saben, esas anécdotas que te ponen la piel de gallina, te hierven la sangre con adrenalina y te mantienen sentado, conteniendo la respiración, esperando que viene después, mientras la imaginación ya empieza a volar. Nunca pensé que mi vida tranquila, trabajo, casa, fines de semana con amigos, pudiera girar de una forma tan inesperada. Pero pasó. Y ahora es parte de mí, como una cicatriz de una herida vieja. A veces duele, pero siempre recuerda algo intenso, prohibido y peligrosamente dulce. Antes de entrar en detalles, déjenme contarles más sobre mi suegra, Elena Vasilievna, para que entiendan por qué todo se enredó así y por qué no pude, ni quise, resistirme. Ella era una bomba. Una reina en toda la extensión de la palabra, una mujer de la que no podías apartar la vista, incluso si lo intentabas. Tenía 48, bueno, ese año cumplió 49. Lo celebramos en un café acogedor en Podil, con brochetas, vino y música en vivo. Bailaba de tal forma que todos los hombres del lugar se giraban a mirarla. Y aparentaba, como mucho, 32 o 33 años, como si el tiempo la hubiera pasado por alto o hubiera hecho un trato con algún mago de cuentos. Tenía una figura espectacular, atractiva, llena de vida, con caderas generosas que le daban esa feminidad irresistible que despierta fantasías en cualquier hombre. No eran excesivas, sino las justas, balanceándose al caminar como las olas del Dnieper en un día ventoso. Sus piernas eran largas y esbeltas, como las de una bailarina de las viejas películas soviéticas, y siempre sabía cómo resaltarlas, medias con encaje, pantalones ajustados o faldas cortas en verano. Cuando paseábamos por Khreshchatyk. Su pecho era firme, alto, de un tamaño perfecto, como si la gravedad no existiera para ella. Cintura estrecha, piel suave, sin una sola arruga visible. Y la verdad es que se cuidaba como nadie, dietas estrictas pero sensatas, caminatas diarias por el Parque Shevchenko, pilates o aeróbicos cuando podía. La vida es corta, Sergei, decía, sirviéndose té verde. Hay que mantenerse en forma para no envejecer ni por dentro ni por fuera. Tenía el cabello castaño, espeso, hasta los hombros, siempre bien peinado, con algunas canas que disimulaba con henna, aunque en realidad le daban un encanto especial. Sus ojos verdes eran penetrantes, llenos de picardía, y su sonrisa, cálida, con hoyuelos, derretía por dentro. En resumen, no era una suegra cualquiera, sino una tentación viviente. A menudo, cuando caminaba junto a mi esposa Masa, las confundían con hermanas. Masa era hermosa, 28 años, delgada, con la misma sonrisa, pero Elena era como un vino añejo, que con los años solo se vuelve mejor. Todo empezó en uno de esos días grises de otoño, cuando Kiev se hunde en la neblina y la llovizna. Masa se había ido de viaje de trabajo a Odessa. Yo estaba en casa con una gripe ligera, trabajando a distancia, envuelto en una manta, tomando té con limón. La llamada de mi suegra llegó de repente. Su voz era cálida, casi juguetona. ¿Estás en casa hoy, Sergei? Le dije que sí, que estaba enfermo. Ella respondió que en su edificio habían cortado el gas y que pasaría un rato por casa, si no molestaba. Una hora después, llamó a la puerta. Estaba radiante, con gotas de lluvia en el cabello, un vestido ligero bajo el abrigo y esa fragancia floral que llenó todo el apartamento. Se movía con naturalidad, como si aquella fuera también su casa. Se puso un albornoz, se soltó el cabello y empezó a cocinar, como una dueña experta del hogar. El olor de la comida llenó la cocina y conversamos de todo, del clima, del trabajo de Masa, de la vida. Después de cenar, propuso ver una película. Se sentó a mi lado en el sofá, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Comentábamos escenas, reíamos, y a veces su mano rozaba la mía. Más tarde dijo que iría a ducharse, aprovechando que aquí había agua caliente. Yo me quedé viendo fútbol, intentando concentrarme, pero mis pensamientos no dejaban de volver a ella. En el pasillo, al pasar junto al baño, escuché el sonido del agua. La puerta estaba entreabierta. Me detuve, indeciso, cuando su voz, suave y cantarina, me llamó. Sergei, ¿podrías pasarme una toalla, por favor?
Tomé aire, sentí como el corazón se aceleraba, y di un paso hacia adelante sin saber que, desde ese instante, nada volvería a ser igual. Me quedé inmóvil unos segundos, con la toalla en la mano, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. El vapor escapaba del baño y llenaba el pasillo de un aire tibio, casi irreal. Todo parecía suspendido, como si el tiempo hubiera decidido tomarse una pausa justo ahí, en ese instante incómodo y cargado de tensión. Le pasé la toalla sin levantar demasiado la vista. Ella la tomó con una sonrisa suave, tranquila, como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Sin embargo, en su mirada había algo distinto, una atención profunda, consciente, que me dejó inquieto. Cerró la puerta con cuidado, sin ruido. Yo regresé al sofá, pero el partido ya no tenía sentido. Las voces del comentarista eran un murmullo lejano. Minutos después, el agua se apagó. Escuché pasos leves, el roce de tela, y luego su figura apareció en el pasillo, ya cambiada, con el cabello húmedo recogido de forma sencilla. Se veía serena, casi maternal, y eso hizo que me sintiera aún más confundido por lo que acababa de pasar. Gracias por la toalla, dijo con naturalidad. A veces uno se distrae. Asentí, sin saber qué responder. Se sentó frente a mí, no demasiado cerca, y tomó una taza de té que había quedado sobre la mesa. Bebió un sorbo y suspiró. Hace frío esta noche, comentó. El otoño siempre me pone pensativa. Hablamos entonces de cosas simples, de la lluvia, de cómo el barrio se veía distinto de noche, de recuerdos viejos que no pesaban demasiado. Su tono era calmado, casi protector. Yo intentaba convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, de la fiebre leve y del cansancio. Cuando el reloj marcó pasada la medianoche, le preparé la habitación de invitados. Dejé una manta extra y apagué la luz del pasillo. Antes de entrar, se volvió hacia mí. Descansa, Sergei. Mañana será un día largo. Buenas noches, respondí, aliviado. Me acosté, pero el sueño no llegó de inmediato. Pensaba en lo extraño de la situación, en lo fácil que es cruzar líneas invisibles cuando uno está cansado y solo. Me repetía que al amanecer todo volvería a la normalidad. No sé cuánto tiempo pasó cuando sentí un ligero ruido. Abrí los ojos. La casa estaba en silencio, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. La puerta de mi habitación se abrió apenas, lo suficiente para que su silueta apareciera en el umbral. Perdona, susurró. No puedo dormir. Se quedó ahí, sin avanzar, como dudando. Yo me incorporé, confuso, tratando de entender. ¿Te sientes mal?, pregunté. No, solo pensativa, respondió. A veces la noche trae recuerdos. Hablamos en voz baja, desde la distancia. Me contó cosas de su juventud, de decisiones que había tomado y de otras que nunca se atrevió a tomar. Yo escuchaba, atrapado entre la empatía y la necesidad de mantener los límites claros. La familia es frágil, dijo al final. Hay que cuidarla. Asentí. Esa frase quedó flotando en el aire, pesada y clara a la vez. Tras unos segundos de silencio, se despidió con una leve sonrisa y cerró la puerta. Me recosté de nuevo, con el corazón todavía acelerado, sabiendo que algo había cambiado dentro de mí. No había pasado nada concreto, pero la tensión, la cercanía emocional, habían abierto una grieta invisible. Y entendí que, a partir de ese momento, cada gesto, cada palabra, tendría un peso distinto, y que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La mañana llegó con una luz pálida, filtrándose entre las cortinas como si también dudara en entrar. Me desperté con la sensación de haber soñado despierto. En la cocina, el olor a café recién hecho me devolvió a la realidad. Elena ya estaba ahí, tranquila, como si la noche anterior no hubiera existido más que en mi cabeza. Buenos días, dijo. ¿Cómo sigues de la gripe? Mejor, respondí, y era verdad. Al menos físicamente. Desayunamos en silencio unos minutos. No incómodo, más bien cuidadoso. Luego hablamos de Masa, de su regreso, de su trabajo, de planes simples para el fin de semana. Cada palabra parecía colocada con precisión, como si ambos quisiéramos mantener el equilibrio. Me iré antes del mediodía, anunció. Ya arreglaron lo del gas. Asentí. Una parte de mí sintió alivio, otra,
Una extraña nostalgia por algo que no llegó a suceder. Antes de irse, me miró con una seriedad amable. Gracias por todo, Sergei. Eres un buen hombre. Cuida lo que tienes. Cuando la puerta se cerró, el apartamento recuperó su silencio habitual. Horas después, Masa volvió. La abracé con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. Esa noche hablamos más de lo normal. Escuché. Me abrí. Reímos. La rutina encontró un nuevo ritmo. Con el tiempo entendí lo que aquella noche me había enseñado, no fue una tentación, sino un espejo. Un recordatorio de lo fácil que es confundirse cuando faltan diálogo y presencia, y de lo importante que es poner límites antes de que el silencio los borre. La vida siguió. Elena volvió a visitarnos, como siempre, con su calidez y su energía. Todo quedó en su lugar, sin secretos ni sombras. Y yo aprendí que la madurez no está en cruzar líneas, sino en reconocerlas a tiempo y elegir bien. A veces, en las noches de otoño, cuando la lluvia golpea el vidrio, recuerdo aquel momento suspendido. No con culpa, sino con gratitud, fue el punto exacto donde entendí qué clase de hombre quería ser. ChatGPT.